7 días antes de la boda, Fickel fue al hospital y se hizo una vasectomía. Serpentine le tomó la mano y lloró amargamente. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Dijiste que amarías al niño que estaba en mi vientre como si fuera tuyo. Y yo ya estaba profundamente conmovida. ¿Por qué tienes que llegar a tales extremos por mí? Sabes lo mucho que me duele el corazón por ti. Los dos se abrazaron con fuerza. Cuando Fickel me vio, todavía no quería soltarme y protegió a Serpentine en sus brazos. Serpentine está embarazada. No te descontroles. Mi vasectomía no tiene nada que ver con ella. Es que por ahora no quiero tener hijos. Un hermano mayor es como un padre. Mi hermano mayor acaba de fallecer. Y su hijo debe ser esperado por toda la familia. Si quieres tener un hijo, no es demasiado tarde para esperar 5 o 7 años. Es más, siempre has tenido miedo al dolor, ¿no? De esta manera, habiendo cumplido mi obsesión. Se pueden matar 2 pájaros de un tiro. Era raro que me hablara tanto. Asentí y dije. Ya veo. Gracias por tu consideración. No quiero investigar si su vasectomía tiene algo que ver con Serpentine. Definitivamente no tiene nada que ver conmigo. Ahora mismo he solicitado un traslado. No me casaré con él y definitivamente no tendré un hijo con él. Al ver mi reacción indiferente, Fickel se sorprendió un poco. Caminó inconscientemente hacia mí y abrió la boca. Estaba a punto de decir algo. De repente Serpentine detrás de él cubrió su estómago y dejó escapar un sonido doloroso. Voluble. Me duele el estómago, tanto que el rostro de Fickel cambió. Se dio la vuelta. Parecía preocupado. Tomó a Serpentine en sus brazos y se fue rápidamente. Ni siquiera me miró. Serpentine rodeó el cuello de Fickel con sus brazos y me miró con una sonrisa triunfante. Tomé una foto de su rostro arrogante con calma y luego me di la vuelta y me fui. Tan pronto como llegué a casa. Mi mejor amiga Alay me envió un mensaje. Phoenix, ¿de verdad vas a trasladarte al extranjero? ¿Qué hay de tu boda con Fickel? ¿Te gusta desde hace muchos años? ¿Estás dispuesto a rendirte? Me quedé un poco perdido en mis pensamientos mientras miraba los mensajes en mi teléfono. Hace 10 años buscaba trabajos a tiempo parcial en todas partes para poder pagar las tasas de matrícula. Pero me encontré con dificultades en todas partes porque era demasiado joven. Después de que me echaran vergonzosamente de un restaurante otra vez, un hombre extraño de mediana edad se me acercó y prometió patrocinarme hasta que me graduara de la universidad. Antes de que pudiera expresar mi gratitud, Fickel subió la ventanilla del coche con expresión de Leslie y se alejó. Solo esa mirada quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Más tarde me enteré de que en realidad era el director y el joven maestro de la famosa familia Fickel. Una persona con la que una chica solitaria como yo solo podía soñar con acercarse en esta vida. Enterré mis sentimientos en mi corazón y estudié aún más duro. Solo para ingresar a la familia Fickel y acercarme a Fickel. Después de graduarme, pasé por innumerables dificultades y finalmente logré ingresar a la familia Fickel como deseaba después de pasar por múltiples rondas de selección. Fue solo entonces cuando descubrí que la persona a cargo de la familia Fickel era el hermano mayor de Fickel. Trágico. Fickel solo ocupaba un puesto nominal en la empresa. No se acordaba de mí en absoluto. Para alguien como él. En aquel entonces ese patrocinio fue pan comido, pero yo estaba muy satisfecho con ello, hasta que lo recuerdo. Eso fue suficiente. Trabajé más duro y con más seriedad que nadie. No solo el gerente me apreció. Pero Fickel también se fijó en mí. Pensé que las cosas estaban bien así como estaban. Sin embargo, el hermano mayor de Fickel sufrió un accidente de coche y quedó paralítico en la cama. Se produjo un movimiento subyacente en la familia Fickel y mucha gente empezó a congraciarse con Fickel. Dado que el mayor de los señores de la familia Fickel quedó paralítico en un accidente de coche, el derecho a la herencia recaería obviamente en el señor y el joven señor de la familia Fickel. Pero a mí solo me importaba Fickel. Después del accidente de Tragic, se veía mucho más demacrado. Sin embargo, nunca imaginé que en menos de medio mes se difundiría la noticia de la muerte de Tragic. Junto con ella,
se desató una avalancha abrumadora de rumores. Se decía que la cuñada de Fickel, Serpentine, había tenido un romance con Fickel. Y se unieron para matar a Tragic después de que se descubrió su romance. También corrieron rumores de que Fickel había asesinado a su hermano mayor por el derecho a la herencia. Algunas personas incluso desenterraron el pasado entre Fickel y su cuñada. Serpentine. En ese momento no creí esos rumores. En mi opinión, Fickel no era ese tipo de persona. Los rumores se hicieron cada vez más intensos. Cuando casi todo el mundo estaba a punto de creer los rumores, Fickel de repente se lanzó a una persecución de alto perfil y apasionada hacia mí. Además del flujo continuo de regalos. Fickel alquiló todos los globos aerostáticos de la ciudad para confesarme su amor. Las emisiones de radio que emitía en cada franja horaria se convertían en sus declaraciones de amor hacia mí. Encabezaba una fila de coches deportivos. Iluminaron las pantallas gigantes de toda la ciudad. Hicieron un gran recorrido por la ciudad. Y luego se detuvieron en la parte inferior del edificio de la familia Fickel, y me gritaron que bajara para firmar los regalos. La espectacular escena atrajo a decenas de miles de espectadores. Durante un tiempo la historia del segundo joven amo de la familia Fickel, que gastó una fortuna para perseguir a su amada, era conocida por todos. Y los romances entre él y su cuñada, Serpentine, nunca volvieron a mencionarse. Todo el mundo hablaba de lo afortunada que era por haber llamado la atención de Fickel. Yo también estaba aturdida por esa sorpresa repentina. El amor que había sentido por él durante años ya no podía ocultarse. Y no me resistí a la confesión de Fickel. Nos juntamos de manera natural. Al día siguiente acepté su confesión. Una propuesta de matrimonio con 52. Zero Drones causó sensación en toda la ciudad. Fue también en esa época cuando conocí a la legendaria cuñada de Fickel. Serpentine. En la sala privada. Un grupo de buenos amigos de Fickel no dejaban de llamarme cuñada. Y felicitando a Fickel por su propuesta exitosa. La habitación estaba llena de humo. Y no pude evitar toser violentamente por el humo del cigarrillo. Pero no quería arruinarles el ánimo a todos en una ocasión tan feliz. He oído hablar mucho de ti, cuñada. Por fin hoy puedo conocerte en persona. Hace un año cuando mi cuñada se unió a la familia Fickel. El segundo joven maestro ya nos lo mencionó. El segundo joven maestro es muy rápido. Conquistó a su cuñada en menos de 3 meses. Fickel se recostó en el sofá, con el brazo estirado y apoyado libremente sobre mi hombro y una copa de vino en la mano. Las comisuras de su boca se levantaron, pero era difícil saber qué estaba pensando en sus ojos. Me sorprendió un poco. No esperaba que Fickel se hubiera fijado en mí tan pronto. Y me sentí un poco feliz por dentro. En medio de las risas burlonas. La puerta de la sala privada se abrió de repente. Después de ver quién era, las personas que habían estado riendo y bromeando de repente se quedaron en silencio. Fickel, que estaba a mi lado, se puso tenso al instante. Cuando vio que Serpentine fruncía el ceño y se tapaba la nariz, sacó directamente un cigarrillo a medio fumar de la boca de la persona que estaba más cerca de él. Lo tiré al suelo y lo apagué. Si quieres fumar. Salga. Inmediatamente después se puso de pie y sostuvo a Serpentine. Sus cejas se fruncieron involuntariamente. ¿Por qué viniste aquí sola? No es seguro que regreses tan tarde. El tono de su voz era más serio y preocupado de lo que había escuchado antes. Alguien en la sala privada intervino de inmediato. Sí, cuñada. Llevas en tu vientre al nieto mayor de la familia Fickel. Si algo le sucede, el segundo joven maestro se volverá loco. Antes de que la persona termine de hablar. Alguien que estaba a su lado lo cubría. Fue entonces cuando me di cuenta de que se trataba de la cuñada de Fickel, Serpentine. Esta fue la primera vez que conocí a alguien de su familia después de confirmar mi relación con Fickel. La inquietud en mi corazón me hizo ignorar el extraño comportamiento de las personas que me rodeaban. Me levanté nerviosamente y saludé a Serpentine. Hola cuñada, soy Fénix. La novia de Fickel. La sala privada se volvió aún más silenciosa. Ni siquiera has entrado en la familia Fickel todavía. No tienes derecho a llamarme cuñada.
La malicia no disimulada me dejó un poco aturdida. Me quedé allí aturdida y miré a Fickel en busca de ayuda. Pero Fickel me pasó por alto. Con mucho cuidado ayudó a Serpentine a sentarse en mi asiento. Luego se dio la vuelta y me dijo con inferencia: mi cuñada ha tenido un embarazo difícil y está de mal humor. No te lo tomes a pecho. Reprimí ese extraño sentimiento en mi corazón. Pero no pude evitar pensar en los rumores sobre Fickel y Serpentine. Serpentine pareció darse cuenta de que su actitud no era buena en ese momento y se disculpó rápidamente. Pero en realidad se estaba disculpando con Fickel. Voluble. Lo siento. Fui demasiado directo. Tu novia se enojará conmigo. Lo hará. Fickel ni siquiera levantó la vista. No te preocupes. Nadie te culpará. Al observar la forma en que interactuaban, de repente me sentí como si yo fuera la tercera persona que interfería en su relación. Solo después de recibir la respuesta de Fickel, Serpentine comenzó a mirarme de arriba a abajo. Pero cuando habló todavía se dirigía a Fickel. Fickel, ¿has hablado de algo tan importante como una propuesta de matrimonio con nuestros padres? Ahora esa tragedia ha pasado. Eres el heredero de la familia Fickel. No cualquiera puede casarse con un miembro de la familia Fickel. Sabía que había muchos requisitos en las familias ricas. Pero no esperaba que el primer obstáculo que encontrara no viniera de los padres de Fickel sino de su cuñada. Fickel hizo una pausa y luego dijo con calma: a nuestros padres no les importará. Era evidente que no quería seguir con ese tema. Serpentine también fue lo bastante sensata como para no continuar. Empezó a hablar de las cosas interesantes que habían pasado entre ellos antes con una sonrisa. Este era un mundo de Fickel del que yo nunca había sido parte. Serpentine habló de cómo ella y Fickel se conocieron. Nos conocimos y nos hicimos amigos con una expresión nostálgica. Fickel miró a Serpentine con una sonrisa y la escuchó en silencio. Cuando ella tenía sed, él le daba un vaso de agua a tiempo. Cuando hablaban de algo feliz, sus amigos también se reían y participaban. Yo era como un extraño que escuchaba los pequeños detalles entre ellos. Y poco a poco se fueron haciendo realidad los rumores. Mi corazón seguía hundiéndose. La reunión que originalmente estaba destinada a celebrar la exitosa propuesta de matrimonio de Fickel se había convertido en una ocasión para que él y Serpentine recordaran el pasado. El viento otoñal de principios de otoño todavía traía algo de frescor. Después de salir de la habitación privada, no pude evitar temblar. Fickel, que estaba a mi lado, se quitó el abrigo y lo colocó sobre Serpentine. Al verme abrazarme para mantenerme caliente, dudó un momento y luego dijo: Serpentine está embarazada y no puede resfriarse. No es seguro que regrese sola tan tarde. La enviaré de regreso. Estarás bien por tu cuenta, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, él ya había acompañado a Serpentine al auto. Fue muy incómodo tomar un taxi por la noche. Esperé más de una hora antes de poder conseguir un taxi para volver a casa. Al día siguiente, cuando me desperté, presenté síntomas de resfriado. Tomé un medicamento con naturalidad y luego me apresuré a ir a la empresa. En el camino, una vez cumplida mi obsesión, se escucharon varias voces desapasionadas. Incluyendo bendiciones. Envidia, Didel. Celos. Y desdén. Todos pensaban que yo tenía mucha suerte, y que estaba a punto de casarme con una familia adinerada y dar un salto de clase. Ante los halagos de esta gente, ni siquiera pude sonreír. Todo lo que pasó anoche permaneció en mi mente, lo que me hizo comenzar a reevaluar a Fickel y la relación entre él y yo. Cuando Fickel me pidió que comiera con él como de costumbre al mediodía, me negué por primera vez y fui solo a la cafetería del personal. No tenía mucho apetito debido a mi enfermedad. Y había algo que me preocupaba. Me levanté para irme después de un par de bocados. Pero Fickel apareció de repente y se sentó frente a mí. Frunció el ceño y miró la comida en mi plato. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás comiendo aquí sola? No soy una persona quisquillosa. Ya que Fickel había preguntado. Le pregunté directamente sobre su relación con Serpentine. Fickel se quedó callado. Yo simplemente esperé en silencio a que hablara.
Después de mucho tiempo finalmente dijo, ella es mi cuñada. No importa lo que haya pasado antes. Ahora ella es solo mi cuñada. Esto fue una admisión implícita de que él había tenido una relación con Serpentine antes. Fickel tomó mi mano y dijo suavemente, Phoenix, ¿has sentido tanto mi exilio? ¿Eres infeliz? Anoche me equivoqué al dejarte sola. Pero Serpentine es mi familia y lleva en su vientre al hijo de mi hermano mayor. Tengo la obligación de cuidarla. Deberías entenderme. Retiré mi mano y traté de calmar mis emociones. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Haciéndome humillar por ella como a un tonto. El rostro de Fickel se volvió frío y su tono estaba lleno de decepción. Lo que pasó entre ella y yo es cosa del pasado. ¿Qué te importa? Pensé que eras diferente a los demás. Pero resulta que eres igual de superficial. Después de que Fickel se fue, me froté la cabeza, que estaba algo mareada e hinchada. Sentí que mi resfriado parecía empeorar. Inmediatamente tomé una licencia y me fui a casa a acostarme. Después de tomar un medicamento, me quedé dormido aturdido. Cuando me desperté, me despertó el timbre de la puerta. Arrastré mi cuerpo cansado para abrir la puerta. Fickel estaba en la puerta con una mirada preocupada en su rostro. ¿Por qué no me dijiste que estabas enferma? Me equivoqué al mediodía. No hablé bien. Eres magnánimo. Por favor, no me lo tomes a mal. ¿De acuerdo? Aunque dije que estaba bien, Fickel se quedó firme para cuidarme y me aseguró repetidamente que su relación con Serpentine era cosa del pasado. Y ahora él solo la consideraba su cuñada. Mi insatisfacción se vio apaciguada por el apaciguamiento de Fickel. Después de que me recuperé, Fickel me llevó a su casa para asistir a una cena familiar. Los padres de Fickel no eran tan difíciles de tratar como yo había imaginado, aunque no demostraron mucho entusiasmo por mí. Tampoco me pusieron las cosas difíciles deliberadamente. Cuando supieron que Fickel y yo nos casaríamos dentro de un mes, simplemente les dijeron a los sirvientes que se prepararan adecuadamente para la boda. Al otro lado de la mesa del comedor, los padres de Fickel sonrieron y trajeron comida para Serpentine. Y le preguntaron por su bienestar. Serpentine les agradeció dulcemente y me miró de vez en cuando. Phoenix, tu collar luce muy lindo hoy. No entendí por qué de repente se refería a eso del collar que llevaba alrededor del cuello. Era un collar que Fickel me había puesto justo hoy. Y dijo que era su disculpa por lo que había sucedido antes. Antes de que pudiera decir nada, Serpentine miró a Fickel junto a su reproche. Fickel. ¿De verdad que lo eres? ¿Cómo pudiste dejar que Phoenix usara joyas tan baratas para conocer a nuestros padres? Phoenix no lo sabe. ¿Pero cómo pudiste ser tan desconsiderada? Ni siquiera los sirvientes de nuestra familia usarían artículos de tan baja calidad. Esta fue la segunda vez que conocí a Serpentine. Y también fue la segunda vez que ella mostró hostilidad hacia mí. Esta vez me menospreció delante de los padres de Fickel. Y así fue. Los padres de Fickel fruncieron el ceño. Miré a Fickel y vi que no parecía querer ayudarme a salir de la situación. Sonreí levemente. En realidad, no me preocupan mucho las cosas materiales. Desde que Fickel me lo regaló, lo usé. Después de todo, es su consideración. A veces, el valor de una cosa depende de la persona que la regala. Serpentine me miró con enojo, aparentemente sin esperar que lo dijera con tanta franqueza y sin el menor rastro de complejo de inferioridad, después de fingir que estaba bromeando por un rato. Serpentine dijo que estaba cansada y quería ir a descansar. Phoenix, al haber sentido tanto mi emoción, ¿podrías ayudarme allí? Serás parte de esta familia tarde o temprano. Así que te mostraré los alrededores y te ayudaré a familiarizarte con el lugar. No creí que Serpentine tuviera tan buenas intenciones e inventé una excusa para ir al baño y negarme. ¿Cuándo salí? Serpentine. ¿Quién había dicho que iba a descansar? No había ido a descansar. En cambio, estaba sentada en la sala de estar con una expresión seria cuando me vio. Ella habló suavemente. Mamá. Papá. Inconstante, soy tu esposa.
Creo que Fénix no lo hizo a propósito. Pero si fuera un collar común y corriente. Eso estaría bien. Pero esto me lo dejó el trágico Fénix, que había sentido tanto mi emoción. ¿Puedo cambiarlo por otra cosa? Por favor, devuélveme el collar. Me quedé completamente confundida por sus palabras. Fickel me agarró la muñeca con una expresión sombría. Y su voz era terriblemente fría. ¿No son suficientes las cosas que te di? ¿Por qué tuviste que tocar las cosas de Serpentine? Fénix. Sé que tuviste una infancia difícil sin tus padres para criarte. Probablemente estés acostumbrado a hacer este tipo de cosas. No te culparé. En pocas palabras. Me di cuenta de lo que había pasado. Resultó que Serpentine había perdido un collar y todos pensaron que yo lo había robado. Miré a Fickel. ¿Tú también lo crees? El rostro de Fickel mostraba cierta impaciencia. Fénix. ¿A estas alturas todavía quieres fingir? Hoy eras el único extraño en la casa. ¿Quién más podría ser, sino tú? Si eres sincero, nadie te culpará. Fue como si conociera a Fickel por primera vez, pero no me sorprendió su actitud, a pesar de que había insistido en repetidas ocasiones en que su relación con Serpentine era cosa del pasado. Cuando se trataba de asuntos relacionados con Serpentine, él siempre se ponía de su lado incondicionalmente. Escudriñé la habitación con la mirada. Y todos me miraban con desprecio y burla. Yo no lo robé. No voy a admitir algo que no hice. Pero nadie me creyó. Todos me miraban como si fuera un criminal. Algunos incluso hurgaron en mi bolso. Observé con frialdad cómo las comisuras de la boca de Serpentine se curvaban gradualmente en una sonrisa. Todos esperaban que encontraran el collar en mi bolso para poder humillarme libremente. Pero revisaron mi bolso a fondo y no lo encontraron. Serpentine dijo, incrédula. ¿Cómo no podía estar allí? Finalmente. Se encontró un collar en el propio bolso de Serpentine. La cara de Serpentine se puso pálida y luego roja. Tal vez haya olvidado dónde la puse. Es cierto que el embarazo hace que una mujer se sienta como si estuviera drogada durante 3 años. No entendí bien a Fénix. Fénix. ¿Por qué no lo explicaste claramente? Todas las acusaciones que había hecho antes contra mí desaparecieron. Pero tampoco recibí ninguna disculpa. Fickel frunció el ceño. Si no la aceptaste. ¿No podías decirlo? ¿A quién intentas avergonzar de esta manera? La cena familiar terminó felizmente en medio de intentos de encubrir y mantener la paz. En el camino de regreso, no dije ni una palabra. Había sido demasiado ciega al invertir en esta relación. El gusto que sentía por Fickel cuando era joven había añadido un filtro demasiado grueso para él. Ahora, parecía que no iba demasiado mal. Cuando salí del coche ni siquiera miré a Fickel y caminé directo a mi casa. Fickel me tiró del brazo con fuerza. Fénix. ¿Por qué estás haciendo un berrinche ahora? ¿No podemos llevarnos bien? Fickel. Yo fui el que fue agraviado y humillado esta noche. Como mi demonio. ¿Esto es todo lo que tienes que decirme? ¿De verdad te gusto? ¿De verdad te gusto? No lo entiendo. El rostro de Fickel se congeló. Y suavizó su tono. Fénix. Lo que pasó hoy fue solo un malentendido. No tienes por qué ser tan mezquina. Te conozco. Estás siendo tan sensible por culpa de Serpentine. Ella no tenía ninguna mala intención. Me molesté un poco y ya no escuché lo que decía Fickel. Hoy cerré la puerta de entrada a Fickel. Serpentine me tendió una trampa deliberadamente. Si no hubiera estado siempre en guardia contra ella, entonces esta noche me habría enfrentado a una humillación sin fin. Serpentine y yo no teníamos ninguna conexión originalmente. La única razón por la que ella seguía apuntándome de esa manera era probablemente por Fickel. Yo estaba perdida y no sabía cómo afrontar mi relación con Fickel. Justo cuando estaba vacilando, recibí un mensaje de Serpentine. Me envió una dirección y me dijo que me comunicara con ella si quería saber cuál era la relación entre Fickel y ella, aunque yo sabía que algo andaba mal. Aún así fui.
Y entonces escuché la verdad que siempre había querido saber. Me quedé afuera de la puerta y escuché en silencio cómo Serpentine se arrojaba a los brazos de Fickel dentro de la habitación y le contaba sus quejas. Inconstante. Pensé que podía hacerlo. Pero ahora me doy cuenta de que no puedo aceptar que te cases con otra persona. Inconstante. Siempre te he amado solo a ti. Sé que estás con Fénix por mi bien. ¿No podemos pensar en otra forma? Escuché claramente la respuesta de Fickel. Dijo que no permitiría que Serpentine cargara con la reputación de traicionar a Tragic. Lo dijo incluso si se casaba. Siempre ponía a Serpentine en primer lugar. Dijo que no se enamoraría de nadie más de la misma manera que amaba a Serpentine. Poco a poco mi mente se fue aclarando y ya no estaba tan confundida. Todo el comportamiento anormal de Fickel durante tanto tiempo ahora tenía una explicación razonable. Todo lo que había entre él y yo era solo un intento de él de detener los rumores que eran desfavorables para Serpentine. Obviamente tenía un lado llorón autocomplaciente. Tenían muchas formas de resolver el problema. ¿Por qué tuvieron que arrastrarme a este lío y hacerme parte de su juego? Pero, voluble. ¿No tienes miedo de que Fénix se enoje y te deje si eres tan bueno conmigo? A Fénix le gustó. Lo sé desde que se incorporó a la empresa. No se irá. Será la mejor tapadera para nosotros. Sentí una oleada de náuseas. Después de llegar a casa, vi todos los regalos que Fickel me había dado en la habitación. Me reí en secreto de mi propia ingenuidad. Después de hacerme el ridículo, coloqué todos los regalos valiosos en una segunda plataforma. La relación es falsa. Solo el dinero que tengo en la mano es real. Hice como si nada hubiera pasado y me encontré con Fickel como siempre. Y un mes después, como de costumbre, comenzamos a preparar la boda. El día de la boda, Serpentine también vino. Afirmando que estaba allí para darme un consejo. Cuando Fickel fue a cambiarse de ropa. No ocultó en absoluto sus verdaderos sentimientos. Pensé que te irías por tu cuenta después de saber la verdad. No esperaba que fueras tan desvergonzada. Sabes que a Fickel no le gustas. Pero aún así quieres casarte con él. Le di una leve sonrisa. No importa lo desvergonzada que sea. No soy tan mala como tú. Tu marido acaba de fallecer y ya estás seduciendo a tu cuñado. No importa lo poco dispuesta que estés. La que se va a casar con Fickel ahora soy yo. No tú. Perra. Serpentine estaba tan enojada que levantó la mano y estuvo a punto de golpearme, pero la esquivé con agilidad. Fickel y yo nos amamos de verdad. ¿De verdad crees que puedes casarte con Fickel? Deja de soñar despierta. Mientras hablaba. De hecho, se dio un puñetazo en el estómago. Luego me empujó con fuerza y se cayó rodando de la plataforma alta. Serpentine comenzó a sangrar entre las piernas. Cuando Fickel escuchó el alboroto y salió a ver esta escena, sus ojos casi se le salían de las órbitas. La expresión de sus ojos cuando me miró era como si quisiera devorarme viva. Pero aún así envió a Serpentine al hospital de inmediato. Miré de reojo la máquina de filmación que estaba funcionando en la esquina y me encogí de hombros. Serpentine es una persona tan tonta después de todo. El hospital fue enviado a tiempo y el bebé de Serpentine fue salvado. Fickel cuidó de Serpentine en el hospital sin dormir durante medio mes. Lo primero que me dijo cuando me encontró de nuevo fue pedirme que me arrodillara y me disculpara con Serpentine. En la habitación del hospital. Serpentine tenía una sonrisa en toda su cara. Fénix. Mira. ¿Qué puedes usar para competir conmigo? Fickel dijo eso para asegurar que mi hijo se convierta en el próximo heredero de la familia Fickel. Él me hará una vasectomía, aunque hagas todo lo posible por casarte con ella. No eres nada. ¿Podría ser por ese aburrido patrocinio? ¿Crees que está siendo amable? Solo está tratando de ganarse mi favor. ¿Crees que te dio el collar como disculpa? Es solo porque no lo quería. Serpentine dijo mucho y yo le respondí con un no como si nada. Pero tengo que admitir que realmente logró su objetivo. Ya no me casaré con Fickel y me iré como ella quiera.
Pero también le daré un gran regalo para agradecerles por tomarse tantas molestias para darme una lección. Cuando Fickel regresó, me vio por casualidad en un enfrentamiento con Serpentine. Serpentine se puso a llorar de inmediato. Fickel estaba convencida de que la había intimidado y de inmediato comenzó a regañarme. Fénix. Si no te disculpas con Serpentine hoy, nuestra boda se cancelará. Me reí. Si hubiera sido antes, una amenaza así me haría dudar. Pero ahora no soy yo quien necesita esta boda, sino ellos. Ya que te preocupas tanto por Serpentine, es mejor no celebrar esta boda. No voy a pedirle disculpas a Serpentine de ninguna manera. Fickel se sorprendió mucho. Pensó que había entendido mis sentimientos y nunca esperó que me negara. Al final, él dio un paso al frente y dijo que siempre y cuando no molestara a Serpentine en el futuro, la boda se llevaría a cabo. No estuve ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esta boda será el regalo más grande que les pueda dar. Ahora mismo. Aún faltan 7 días para la boda. Ya casi he terminado todos los preparativos. Solo esperaré a presenciar esta boda y luego me iré. De ahí en adelante. Ni Fickel ni Serpentine quieren tener nada que ver conmigo. Temprano a la mañana siguiente Fickel apareció en mi puerta. Lógicamente debería estar con Serpentine en este momento. Fénix. Sé que estás enojada. Puedes desahogarte como solías hacerlo. Te prometo que lo harás después de que Serpentine dé a luz al bebé. Estaré contigo de todo corazón. ¿De acuerdo? Fruncí el ceño. No entendía qué quería decir Fickel al decirme esas cosas en ese momento. Fénix. Sé que han pasado muchas cosas estos días. No importa lo que le hayas hecho a Serpentine. Puedo dejarlo ir. Sé que es porque me amas tanto. Pero antes de que nazca el bebé, ¿puedes ser más comprensiva? No quiero que le pase nada a este bebé. Nos casaremos pronto. Puedo darte todo lo que quieras. Pórtate bien, ¿vale?, dije con desdén. No era posible que pensara que mi falta de reacción a su vasectomía significaba que estaba tramando algo. Podría ser inconstante. ¿Te preocupas tanto? La gente que no lo sabe podría pensar que el bebé en el vientre de Serpentine es tuyo. Pero Fickel no perdió los estribos conmigo como solía hacer, sino que pareció dar un suspiro de alivio y sonrió. Fénix, esa reacción tuya es normal. Pensé que ya no te importaba. ¿Este tipo está loco? Es masoquista. Después de ese día, Fickel de repente se puso muy activo con respecto a la boda. Revisó cada proceso conmigo uno por uno y me preguntó si estaba satisfecha. Serpentine tampoco volvió a aparecer ante mí. El día antes de la boda recibí la notificación de que mi solicitud de transferencia había sido aprobada. Y podría ir a la sucursal en el extranjero en cualquier momento. La sucursal en el extranjero se ha estado desarrollando rápidamente en los últimos años y muestra una leve tendencia a escapar del control de la familia Fickel. Simplemente pensaron que mi solicitud de ir a la sucursal en el extranjero en este momento tenía el propósito de dividir el poder. Y eso después del matrimonio. Yo ayudaría a Fickel a controlar firmemente la sucursal en el extranjero en manos de la familia Fickel. El proceso de aprobación no encontró ningún obstáculo en el camino. Reservé directamente un vuelo para el día de la boda, pero me secuestraron justo cuando salía por la puerta el día de la boda, cuando me quitaron la venda de los ojos. Serpentine se paró frente a mí y me miró con altivez. Fénix. Ni se te ocurra pensar en casarte con Fickel. La volubilidad solo puede ser mía. Aquí puedes disfrutar del sabor de ser atendido por otros hombres. Miré detrás de Serpentine. Y había varios hombres altos con expresiones feroces en sus rostros. Dije con calma. Chicos. No te guardo rencor. Puedes quedarte con todo el dinero que quieras. Solo déjame ir. Serpentine dijo triunfante pellizcándome la barbilla. Fénix. Deja de soñar despierto. No puedes escapar. Pero en el siguiente instante. Serpentine estaba atada por un hombre que estaba detrás de ella. ¿Estás loca? ¿Estás ciega? ¿Por qué me estás atando?
¿Aún quieres el resto del dinero? Serpentine se debatió desesperadamente y gritó fuerte. Al segundo siguiente tenía la boca tapada con un trozo de tela andrajosa. El protagonista tenía una mirada feroz en su rostro. Te estamos atando. Tenemos rencor contra Tragic. ¿No eres la esposa de Tragic? Eres la persona indicada para descargar nuestra ira sobre ti. El rostro de Serpentine se llenó de miedo y las lágrimas cayeron de inmediato. Sacudió la cabeza desesperadamente, pero no pudo emitir ningún sonido. Al ver a los hombres que estaban frente a ella acercándose paso a paso y comenzando a quitarse la ropa, Serpentine estaba tan asustada que tembló por todas partes y luchó aún más ferozmente. En ese momento, de repente uno de los subordinados dijo: «Jefe, esta mujer parece tener algo que decir». Tan pronto como sacaron la tela deshilachada de la boca de Serpentine, ella inmediatamente retrocedió unos pasos y gritó: «No es mi culpa. Trágica ya está muerta. Por favor, déjame ir». Pero sus palabras fueron inútiles. Precisamente porque Tragic está muerto no hemos tenido la oportunidad de vengarlo todavía. Al ver que los hombres la estaban agarrando y preparándose para entrar en acción, Serpentine de repente estalló en lágrimas. «Te ayudaré a vengarlo. Maté a Tragic. Por favor, déjame ir». Cuando los hombres oyeron las palabras de Serpentine, se miraron entre ellos y luego la dejaron ir y comenzaron a hacerle preguntas. Serpentine estaba tan asustada que les dijo todo lo que le preguntaron. Dijo que se casó con Tragic solo por el derecho a heredar de la voluble familia. Dijo que después de que Tragic quedó paralítico, ella sacó en secreto el tubo de oxígeno cuando nadie le prestaba atención. Dijo que solo cuando Trágico muriera podría estar con Fickel. Después de quedar paralizada, Trágico ya no podría tener derecho a la herencia de la familia Fickel. Y tuvo que morir para dejar paso a la caprichosa. Los secuestradores creyeron sus palabras y la dejaron ir. Después de que recobrara el sentido común, Serpentine lloró y les pidió que la dejaran ir. Pero los secuestradores dijeron que debían haber venido con el dinero para pedir su rescate. En ese momento, a ella no le importé en absoluto y solo quería escapar lo antes posible. Pero no sabía que todas esas personas eran extras que yo había contratado. Cuando los secuestradores marcaron el número de teléfono de Fickel, lloró y le pidió a Fickel que trajera rápidamente el dinero para rescatarla. Pero no notó el tono frío en la voz de Fickel. Después de colgar el teléfono, Serpentine parecía mucho más aliviada. Estaba segura de que Fickel definitivamente vendría a salvarla. Con Fickel cerca, ella no se lastimaría. En ese momento finalmente se acordó de mí, que había estado a su lado. Tomó un cuchillo pequeño y se acercó a mí con fiereza. «Fénix. Es tu mala suerte. Has oído algo que no debías haber oído. Ahora es tu momento de morir». Me puse de pie frente a los ojos atónitos de Serpentine. Levanté la mano y le torcí la muñeca. Y el pequeño cuchillo cayó al suelo con un ruido sordo. La puerta del sótano se abrió lentamente y apareció en la puerta un hombre voluble con rostro oscuro. Serpentine gritó de inmediato con ansiedad. «Voluble. La tos cumplió mi obsesión. Sálvame pronto. Fénix me va a matar». Viendo a Fickel acercándose a ella paso a paso. Antes de que la sonrisa en el rostro de Serpentine pudiera extenderse por completo. Fickel la apuñaló en el hombro con un cuchillo. Ella soltó un grito de dolor. «Mataste a mi hermano mayor. ¿Cómo te atreves?». Serpentine entró en pánico de inmediato y se puso a explicarlo. Todavía no sabía que todo lo que había sucedido en el sótano estaba siendo transmitido en vivo en la pantalla gigante del lugar de la boda. Incluso esas historias de amor, esas declaraciones de amor y esas escenas íntimas entre ella y su voluble que ella deliberadamente me permitió ver y ver aquí para hacerme renunciar, las convertí en exquisitos vídeos que reproduje una y otra vez en el lugar de la boda. Fickel parecía sumamente dolido. Había presenciado toda la humillación y burla privada que Serpentine había dirigido contra mí. Y había visto cómo Serpentine había orquestado todo y me había incriminado. Fickel me miró. Abrió la boca. Pero no pudo decir nada. La policía llegó al lugar rápidamente y se llevó a Serpentine. Fickel se acercó a mí y me tomó la mano.
Y su voz estaba llena de remordimiento. Phoenix había dejado escapar un suspiro de preocupación. Te entendí mal antes. Estoy tan jodidamente maldita sea. Espérenme. Después de que me ocupe de este asunto. Tendremos una boda más grandiosa. Lo aparté con calma. Inconstante tiene sobre ellos a los gentiles Darcy. No hay futuro para nosotros. No hubo futuro para nosotros desde el momento en que te acercaste a mí con malas intenciones. Cuando Fickle se fue con la policía. Sus ojos estaban rojos. Yo también me puse en camino hacia el aeropuerto. Serpentine mató trágicamente. Y Serpentine tuvo un romance con Fickle. Estos 2 puntos bastaron para que Fickle ya no fuera inocente a los ojos de los demás. En Internet nunca faltan esos chismes. Especialmente cuando se trata de familias adineradas, depravación moral y vidas humanas. Incluso sin pruebas. Todo tipo de cosas extrañas. Emocionantes. Y se inventan historias lascivas. Sin mencionar que también estaba este vídeo claro. Ya sea que Fickle haya hecho daño a Tragic o no, a los ojos de todos ya se lo veía como alguien que, por el derecho a heredar y por tener una aventura con su cuñada, había conspirado con Serpentine para matar a su hermano mayor. Me presenté con éxito en la sucursal en el extranjero. Y entonces me entregué de lleno a mi trabajo. Comencé mi nueva vida. 2 meses después. Fickle tenía un falso. Un nuevo presidente de la familia Fickle. Hizo una gira de inspección por la sucursal en el extranjero. Me asignaron como recepcionista y fui al aeropuerto a recogerlo. Fickle me vio de pie entre la multitud de un vistazo y corrió hacia mí con entusiasmo y entusiasmo. Phoenix. Parecía mucho más demacrado. Los rumores y susurros que circulaban por el país no podían ser reprimidos. Y no importaba cuánto intentara aclararlo. No podía quitarse de encima la etiqueta de haber asesinado a su hermano mayor. Su posición como presidente no era estable. Yo cumplí con mis funciones de manera profesional. Llevé a Fickle al hotel para registrarse, le expliqué la situación actual de la sucursal y hablé con él sobre el itinerario. Los ojos de Fickle no se apartaron de mí de principio a fin. Cuando todo estuvo debidamente arreglado y me disponía a marcharme, Fickle me abrazó directamente. Phoenix, no te vayas, te extraño mucho. ¿Sigues enfadado conmigo? Lo empujé con fuerza. Sin rastro de emoción en mi rostro. Presidente voluble. Por favor, compórtate. Ya no tenemos ninguna relación. Fickle estaba lleno de inquietud. Phoenix, no digas palabras de enojo, ¿de acuerdo? Sé que no puedes soportar separarte de mí. De lo contrario, no seguirías trabajando en la sucursal de la familia Fickle, Phoenix. Dame una oportunidad. Soy voluble. Sigo en la familia de los volubles porque he puesto mucho esfuerzo y trabajo duro en este trabajo. Y los logros actuales son los que merezco. No tienes derecho a pedirme que lo deje todo y empiece de cero por ti. ¿Por qué intentas obligarme a irme ahora? No lo haré. Fickle lo negó inmediatamente. Antes de que pudiera hablar de nuevo, yo ya me había dado la vuelta y me había ido. Fickle se quedó mucho tiempo durante esta inspección de trabajo. Una llamada tras otra desde el país no conseguían que volviera. Me pareció extremadamente molesto. No importaba cuánto me negaba. Fickle estaba decidido a creer que solo lo estaba poniendo a prueba. Y me rodeó todo el día. Mis colegas en el extranjero no sabían lo que había sucedido en el país y bromeaban diciendo que yo tenía un gran encanto y que había logrado ganarme al presidente Fickle en tan poco tiempo. Después de mis reiteradas negativas verbales a Fickle no surtieron efecto. Presenté directamente mi carta de renuncia. Fickle la interceptó antes de que llegara al supervisor de aprobación. Fickle vino a verme con la carta de renuncia. Parece dolido. Phoenix. ¿De verdad quieres tanto dejarme? ¿No tienes el más mínimo afecto por mí? Sé que antes me equivoqué. Ya reconocí mis verdaderos sentimientos. Te amo de verdad. ¿Por qué no puedes esperarme un poco más? Escuchando la cariñosa confesión de Fickle. No sentí ninguna onda en mi corazón. El cariño tardío es más barato que la hierba.
Lo que tanto había anhelado en el pasado ahora parecía tan poco voluble habiendo cumplido mi ascensión. O te vas, o me voy yo. La elección es tuya. Fickel bajó la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Después de mucho tiempo. Dijo suavemente. Entiendo. Fickel se fue en silencio. Volví a mi estado de trabajo normal. 2 meses después volví a saber de Fickel. Estaba paralítico. A petición suya, lo enviaron al extranjero para recibir tratamiento. Cuando la sucursal eligió representantes para que lo visitaran, me negué. Su situación actual no tiene nada que ver conmigo. Según mis compañeros que volvieron de la visita, fue por culpa de Serpentine. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese nombre y me sentí un poco aturdido después de que los padres de Fickel se enteraran de lo que había hecho Serpentine. Ya no le demostraban su antiguo amor y cariño. Incluso deseaban poder enviar a Serpentine a arrepentirse en Tragic. Sin embargo, después de todo, Serpentine llevaba en su vientre al único hijo que le había dejado Tragic. Serpentine fue condenada a cadena perpetua por el delito de homicidio doloso. Pero debido al niño que llevaba en el vientre, fue puesta en libertad provisional bajo fianza hace una semana. Serpentine dio a luz al niño con éxito, pero no quería ir a prisión. Le rogó a Fickel que la dejara ir y la enviara lejos por el bien de su relación pasada. Pero Fickel se negó. No había escapatoria. Serpentine incluso amenazó a Fickel con el niño recién nacido, diciendo que estrangularía al bebé si no la mandaba lejos. Durante la discusión, Serpentine, lleno de odio, abrazó a Fickel y cayó del 6º piso. Serpentine murió en el acto. Y Fickel quedó paralizado de cintura para abajo. Se dice que hay posibilidades de recuperación, pero las esperanzas son escasas. Lo más probable es que pase el resto de su vida en una silla de ruedas. Me sentí un poco triste y suspiré. Pero se puede considerar una retribución. Este asunto fue solo un pequeño episodio en mi vida y se olvidó rápidamente después de unos días. Mi carrera estaba prosperando y yo estaba extremadamente ocupado todos los días. Pero todos los días de camino a casa, siempre sentía que había una mirada que me observaba a escondidas desde un rincón. Sabía que era caprichosa. Mientras no perturbara mi vida, no tenía ningún interés en exponerlo. Hasta que conseguí un nuevo novio. Después de que me envió a casa por primera vez, esa mirada que me había estado observando en secreto nunca más apareció.